como yo me considero un privilegiado, un afortunado por poder vivir de ella y hacer lo que quiero, no solo hacer lo que quiero, sino dentro de eso es hacer lo que me gusta, ¿no? Dentro de las profesiones hacer lo que más me gusta. Y esta, lo que digo, es una profesión fantástica, yo la considero un medio de expresión. Es un medio de expresión de hecho, pero me refiero que es un medio de expresión para mí personal. Yo quiero decir cosas y las digo a través de la historieta, y eso para mí es invalorable, porque trato de no quedarme con ningún tipo de asignatura pendiente en cuanto a los mensajes. Y bueno, sigamos, porque así Quique debe tener su parecer también. Sí, que es muy similar a lo que dice Horacio. Yo solamente a lo mejor quería agregar que eso, cuando hablamos de las páginas que hacen falta, nuestro trabajo justamente es eso, es página sobre página, es crear obra. No es tanto la página individual, no es tanto el trabajo puntual, sino el hecho de esa gimnasia, de esa dedicación, por llamarlo de alguna forma, de ir forjando la obra de uno, modesta, pasable, o más o menos digna, que solamente se logra con hora de tablero, no hay otra forma, no hay varita mágica, no hay atajo. Es tablero y es el compromiso del tablero y con la obra. Justamente lo comentaba Horacio el otro día, no sé cómo que había caído en mi mano un Charlie Moon, hacía mucho que lo era un poco como que lo redescubrí. Y digo, pero claro, el compromiso que tiene ese laburo, que ya tiene sus años, es impresionante. O sea, no es un trabajo hecho por compromiso, no hay páginas que vos digas, esta página está medio bajada porque no tenía ganas o tenía que entregarla rápido. Hay un compromiso con la historia, con la construcción de la atmósfera, del relato, que es realmente, para el que lo quiera ver, es conmovedor. Digo, claro, ahí está la marca del artista del historietista, ¿no es cierto? Porque todo eso, puesto no en función del virtuosismo, que en última instancia es un artificio vacío, sino de contar una historia conmovedora. Bien, pero además de esto del compromiso con el tablero y con la obra puntual, ustedes han ido desarrollando un compromiso con el oficio, para con el gremio, si se quiere. ¿Cómo llegan a esas ganas de trabajar también por los colegas? Bueno, en mi caso, después de trabajar unos cuantos años, yo divido mi carrera, el año que viene voy a cumplir 50 años con la profesión. Muchos de los que están aquí no habían nacido, y los padres de ustedes, algunos de ustedes no habían nacido. En el caso cuando empecé a trabajar en el 65 y hasta el 75, yo trabajé cediendo todos los derechos. Cediendo todos los derechos y mis originales con ellos. La editorial Columba y todas las editoriales en aquel entonces se quedaban con los originales. Y yo sentía, cuando lo contaba los otros días, yo cuando tenía que entregar el trabajo, había algunas viñetas de mi trabajo que me gustaban, que yo las consideraba que estaban bien, que me habían costado mi esfuerzo y yo las miraba y me pertenecían. Pero yo tenía que entregar el material, tenía que entregar el original y yo me despedía de ese original. Después, la única posibilidad de verlo tenía que ser en la edición impresa, pero ya no me pertenecía, ya lo perdía. Y para mí era sin dramatizar, pero era un legado, porque formaba parte de lo que me pertenecía, esa era la palabra. Eso era mío. Entonces, en ese momento empecé a tener la idea sobre los derechos de autor y a pelear por ellos, y desde la Asociación de Dibujantes hicimos un trabajo con los compañeros de aquel entonces, y en un momento dado decidí dejar Columba porque no me
partir de ahí, todo lo que he hecho en mi vida, tengo todos los derechos. Nunca más los he cedido de ninguna manera. Y como a mí me fue bien de esa manera, yo creo que el camino más adecuado para que para que el profesional pueda hacer valer sus derechos es, en primer lugar, tener la conciencia profesional de qué es un derecho de autor y después trabajar, en mi caso, yo no creo en el héroe individual, ¿no? Yo soy como Esther, que decía, pensaba que era mejor los héroes colectivos. Y a mí me parece que las formas asociativas para defender esos derechos eran los mejores. Estuve en la Asociación de Dibujantes de Argentina, como estoy en la Asociación de Ilustradores de Cataluña en España. Y ese tipo de trabajo gremial, social, asociativo, me parece que es la mejor manera de llevar a cabo una carrera profesional coherente, porque detrás de cada autor hay un laburante. No somos distintos de cualquier hijo de vecino, no hay ningún tipo de cosa que nos diferencie, salvo la habilidad o el oficio. No hay ninguna cosa que nos diferencie de cualquier otro trabajador. Tenemos que ir al supermercado y nos enfermamos y envejecemos. De manera que todo eso que forma parte de la vida de un ser humano común y silvestre, que no diferencia a un ser humano de otro, muchas veces es obviado o ignorado, y la tarea, me parece, que tenemos que llevar a cabo los dibujantes con alguna trayectoria y en general el gremio, todo el sector, es tratar de agruparnos, mejorar nuestras condiciones laborales y asociarnos, no ser tan solitarios. Nuestro trabajo es esencialmente solitario, pero hay una cosa muy ideológica que siempre he tenido, que es eso, la defensa de los derechos de los autores y el trabajo asociativo, ¿no? Como no estar en un ateneo cultural, sino en una asociación profesional, y siempre lo he tratado de mantener. Y a mí me parece que este es lo ideal sería que la gente entienda, nos comprenda, nos conozca y que los colegas se acerquen y nos apoyen. Bien, a ver, en función de eso pienso en el movimiento de dibujantes trabajando, que incluye a la ADA, incluye a Banda Dibujada y al Foro de Ilustradores. Y vienen laburando ya aquí desde hace, ¿cuánto? 2, 3 años, ¿no? ¿Cómo es ese laburo? Me da un poco de vergüenza ser yo que hable de todo esto, porque hay gente que trabajó mucho más que yo. Es un dibujante trabajando. Pero estás acá. Por eso hay Poli Bernatene, es uno de los más activos en Poli. Así que disculpa que sea yo, acabo de acá de Guadalajara. Impulsado fundamentalmente por gente como Gustavo Masali, Poli Bernatene, María Bernique, y con el apoyo a través de la distancia, porque Horacio, a pesar de que está muy lejos, está siempre ahí al pie de cañón. Digamos, nos hemos agrupado varias asociaciones que tienen que ver con el tema del dibujo, como mencionaste, para justamente pelear de forma activa y sostenida ciertos proyectos que creo que nos van a favorecer como trabajadores, ¿no es cierto? Entre ellos el tema de una asignación que se hace cuesta arriba, pero no cejamos en la tarea, y el otro es la creación de un instituto para las artes gráficas. Y estamos en un momento álgido de eso, en teoría floja. Yo después le daría a Poli que hablar más, que aparte la segunda, y que explicar un poco más. De todos modos, toda esta tarea que se está haciendo justamente es porque los que estamos en ello de mayor o menor medida, pero todos convencidos, creo, y de buena
dije, creemos en lo que recién comentaba Horacio, ¿no? El tema de pensar en grupo, funcionar como grupo. Las individualidades y los individualismos inevitables en cualquier tarea que tenga que ver así con lo nuestro, con las artes así en forma general, está muy bien a la hora de estar uno metido en su trabajo, pero después a la hora de pelear ciertas cosas de la profesión, siempre es bueno acordarse, ¿no es cierto?, que no estamos solos y solamente interesándonos y no teniendo miedo a lo mejor a integrarse y como que sea colaborar en la medida de lo posible. A veces se pide mucho y no toda la gente está dispuesta a lo mejor a invertir tiempo y demás en una tarea que es agotadora. Pero que sea un pequeño apoyo, una pequeña contribución es siempre bienvenido. Ahí ven el afiche que trajo Poli de Ada. Ada va a estar presente en Comicópolis. Acérquense a Ada. Ada está haciendo un gran esfuerzo para ayornarse y estar a la altura, ¿no?, de todos estos proyectos que se están moviendo. Así que justamente va a funcionar Ada si contamos con el apoyo de los dibujantes. Lamentablemente ha habido una gran deserción de Ada. Entendible porque tendemos cada uno a cerrarnos en lo nuestro, al no ver resultados a lo mejor deslumbrantes o apoteósicos, la palestra uno dice casi que no sirve o mejor me dedico a lo mío, pero no es así. Gracias a pesar de todo, a pesar de sus baches, a pesar de sus momentos de eclipse, que Ada siguió existiendo, es que ahora justamente está ahí disponible para resurgir. Si hubiera desaparecido ahora habría que juntarla de vuelta y hubiera sido muy complicado. Como alguna gente se preocupó por mantener a Ada viva en estos años medios opacos, grises, es que ahora está a lo mejor en la puerta de lograr algo para los que estamos en esta profesión. Horacio, ¿cómo fue tu trabajo con dibujantes trabajando desde allá? Bueno, en principio trataba de que sea, bueno, son 10.000, 12.000 kilómetros, entonces lo que seguramente tenía yo es un poco de pudor al dar la opinión, porque la realidad que yo vivía era distinta de la que se vive en el país. Entonces, una cosa es ser voluntarista y pretender que se hagan determinado tipo de cosas, y otra cosa es dar una opinión a partir de alguna experiencia que uno ha tenido. Entonces ese es el trabajo que yo, bueno, el trabajo es mi aporte, digamos, ¿no es cierto? Dar alguna opinión. No me gusta dar consejos. Los consejos los dan a la gente muy mayor. No quiero que se me note. Entonces yo doy opiniones. Y seguramente alguno de las opiniones que yo doy pueden ser efectivas. Eso es el aporte que uno pretende. Pero ya digo, es a través del mail y a través del trabajo que yo hago también en la Asociación de Ilustradores de Cataluña, que es una asociación hermana a ADA, y que de alguna manera podríamos emparentar laboralmente también, ¿no? ¿Hay experiencias homologables entre el recorrido de la Asociación de Cataluña y la ADA? Sí, alguna turbulencia. Siempre las asociaciones tienen este tipo de cosas, ¿no? Alguna turbulencia, alguna inteligencia, pero allí está muy organizada. La Asociación de Ilustradores de Cataluña. Cataluña es un pequeño país de 8 millones de habitantes y somos 600 socios, una cosa que es, según un censo de dibujantes en Cataluña, parece que había alrededor de 1.300. Y hay 600, quiere decir que es un muestreo bastante importante de todo el gremio en Cataluña, ¿no es cierto? Pero además estamos federados a otras asociaciones, formamos 5 asociaciones en España, y en total en España somos 1.300, es decir, una fuerza interesante, ¿no? Cuando peticionamos ante las editoriales y ante las autoridades, tenemos nuestro peso, y eso es lo importante.
Y el gran sueño que uno podría llegar a tener, bueno, allá las asociaciones, la Federación de Asociaciones de España, están a su vez federadas con otras asociaciones europeas. Entonces la pretensión, la idea, lo ideal sería para mí que se pueda establecer también una federación de asociaciones hispanoamericanas. Ustedes, vos decías que no te gusta dar consejos, pero ustedes dos son referentes para los historietistas y los dibujantes que recién arrancan. ¿Cómo hacen ustedes para elegir una editorial a la hora de publicar? Vos con el caso de Orsay y tus peleas de las que ya has contado mucho, por ejemplo, con Planeta, y vos, Quique, que has ido eligiendo dónde recopilar tus trabajos, no publicas en cualquier editorial. ¿Con qué criterio eligen dónde publicar? Y esa es un poco un laburo, o sea, no te creas que uno tiene tan así, ¿no? Porque bueno, uno parecería que tiene que haberlo atado, pero no. Con el tiempo uno aprende, como dice Horacio, a tratar de defender un poco su trabajo, a cuidarlo un poco, a no tirarlo a la marchanta. O si no quiere tirar la marchanta, porque uno elige tirar la marchanta, que no es lo mismo que te lo tiran la marchanta a los otros, ¿no? Si yo quiero trabajar gratis para alguien es porque yo he decidido. Pero a veces hay que educar un poco, ¿no? A muchos editores, noveles a lo mejor, que pretenden que uno a lo mejor trabaje gratis o colabore con un dibujo, o que les hagas un dibujo de una librería o lo que fuera. Este es un trabajo. Creo que en general toda la gente y en general las editoriales jóvenes acá están entendiendo que esto es un trabajo. Por supuesto no tenemos ni industria que tenemos en otra época. Entonces esto es una cosa muy chiquita. Pero no por eso deja de ser muy valorable y muy encomiable. Y bueno, la vida nuestra es así, ¿no? Buscar, tratar de defender nuestro trabajo, muy incierta y muy abierto el futuro, porque no sabemos dónde va a ir a parar, ¿no? esa labor nuestra, esas páginas nuestras. Lo que nos obliga también a mantener siempre esa especie de actividad y la cabeza despierta. Y en ese aspecto ayuda mucho también estar asociado, estar en contacto con colegas, en que haya un ida y vuelta de información, sobre editoriales, sobre condiciones de trabajo. Por mucho tiempo, y me consta, muchos colegas eran muy celosos con esta información, porque se pensaba, no voy a avivar a Giles, o esta es mía, o esto me lo conseguí yo, no tengo por qué compartirlo. Eso lo puedo llegar a entender desde cierto punto de vista, pero por otro lado es medio estéril y no tiene mucho sentido, porque en última instancia lo que a vos te representa y por lo que vos vas a ver es tu trabajo. Si un editor me quiere, va a ser por mi trabajo, ¿no? por el trabajo de otro, porque se parezca al de otro, va a llamar al otro si le gusta más el otro, es así, hay que aceptarlo. Entonces no hay que tener miedo a compartir información. Tenemos que combatir un poco la tendencia natural que tenemos los que estamos en esto a cierto soledad y a cierto narcisismo y a cierta vanidad, ¿no es cierto? Porque estamos todos en la misma, somos todos troperos en la misma parte, y somos referentes, pero también somos laburantes, más viejos, más, con un poco más de experiencia, pero no estamos fundamentalmente tan distantes de dibujantes jóvenes que están trabajando en el día. Entonces, por eso es fundamental que se sacan. ¿Tu experiencia, Horacio? La experiencia de elegir editorial es un itinerario. Uno va tratando de mejorar las condiciones de trabajo y hacer lo que más quiere, ¿cierto? Es decir, yo he ido cambiando de editoriales y he trabajado en España, en Francia, en Italia y antes en Argentina y entonces siempre es un itinerario buscando la mejor manera, las mejores condiciones de trabajo y además, en mi caso, tratar de hacer lo que tenía ganas de hacer dentro de la profesión. Lo que pasa es que no siempre
se puede hacer eso. Yo tuve la fortuna de trabajar durante 40 años, hace que estoy en prensa, tanto aquí como en España, en diario me refiero. Entonces eso me da cierta, además de oficio y gimnasia, por hacer una tira diaria, me daba una tranquilidad económica, porque las editoriales de cómics no son habitualmente ni espléndidas ni solventes y ni sobre todo transparentes, ¿no? Hay muchas malas prácticas y en ese sentido he sido medio talibán también, ¿no? Y siempre me he terminado peleando con muchas editoriales. Pero en ese sentido también ese camino que uno hace para mejorar las condiciones te da también una gimnasia de conocer editores, conocer dónde buscar el lugarcito al sol para ejercer mejor tu profesión y hacer lo que, como siempre digo, lo que te gusta. Y ese ejercicio de esa gimnasia de relaciones con los editores, a cierta fortaleza, bueno, en mi caso me da cierta fortaleza también, y yo pretendo tener las cosas en claro en cuanto a cómo planteo mi relación con el editor y cómo tengo que negociar mis cosas con el editor. Para mí la relación con un editor es de igual a igual, no de empleado a empleador, y además soy esencialmente desconfiado, siempre, no puedo remediarlo. Entonces cuando un editor, lo digo siempre porque es una frase que me gusta, cuando un editor cuando estamos negociando el contrato, el editor finge que me dice la verdad y yo finjo que le creo. Y esto es así, él me dice, vamos a tirar 3.000 ejemplares. Y vendimos 500. Bien, como esto es incontrolable, no hay manera de saber con certeza qué es lo que los tirajes, todo eso forma parte de las sombras que tiene nuestra profesión, ¿no es cierto? Esta relación desigual con el mundo editorial. Entonces, todo este tiempo que uno negocia las cosas y todo el tiempo que uno anda dando vueltas por casas editoriales y negociando, te da una experiencia que está buena en el sentido de que uno puede aceptar condiciones que no sean favorables, pero sabe que las está aceptando. Voy a hablar claro. Si te están cagando, uno sabe que te están cagando, y si aceptás es porque o tenés la necesidad o porque sos muy pusilánime, ¿no? Entonces, esa es la negociación fundamental. Uno tiene que saber qué piensa el otro, qué verdad hay detrás del otro lado. Y como el editor y el autor tienen caminos paralelos pero nunca se juntan, para mí pueden ser buenos compañeros de viaje a lo mejor, hasta cierto punto. Lo que sí es nunca hay que dormir con el enemigo, eso lo tengo claro. Bien, ahora, pero ¿qué sucede cuando se vuelve demasiado obvio que un editor se está portando mal? Llamémoslo así. ¿Qué sucede? Claro, ¿qué hace, Bueno. qué hace uno como autor cuando se vuelve demasiado evidente que el editor lo está cagando? Bueno, en mi caso yo me he ido de las editoriales, he negociado la renuncia, me ha pasado muchas veces, me ha pasado con Columba, en donde yo dije, bueno, me devuelven los originales y me dan los derechos o me voy. Me dijeron, no te devolvemos nada. Y yo no les podía decir, bueno, tuve que ir. Fue una cuestión también de coherencia. Pero me he peleado con otras casas editoriales cuando no han cumplido con los contratos y he negociado duramente a lo mejor, pero finalmente he podido, salirme con la mía, en el sentido de que siempre los derechos han sido míos. Y eso es lo que se han quedado en mi poder, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Ahora, las veces que me han perjudicado
bueno, yo no hablo de mala suerte, a mí me parece más perjudicado porque forma parte de las malas prácticas de muchas editoriales. Quique, ¿vos cuál es tu experiencia con las distintas editoriales con las que has estado publicando por ahí? Por supuesto tuve que pasar mi rito de iniciación, ¿no? Pero después, bueno, pero yo creo que siempre se puede hablar. Yo he hablado con gente que otros los han condenado definitivamente. Y pude hablar y pudimos llegar a un entendimiento. Yo, si bien no he querido en el ambiente, yo siempre voy a tener un recuerdo de cariño con Alfredo Cuti, primero porque teníamos un gran trabajo, y que tenía todas las prácticas, todos los usos y costumbres que conocemos y que recién explicaba en un cierto modo. Pero llegado un momento, yo no pude sentarme a hablar, y hablamos, y aceptó. Y eso yo no me voy a olvidar. Y digamos, aún el cuco más grande resultó ser menos cuco de lo que pensaba. Y yo creo mucho en el valor de la charla y de la palabra y de la firmeza. Y también tratar de llegar por las buenas. Y creo que no hay nadie recuperable. Pero depende, claro, cada uno hasta dónde empieza a llevar la pulseada y decir la negociación, ¿no es cierto? Yo siempre creo que primero hagámoslo por las buenas. Y si no, llegamos a bueno, me voy. Y elegís. De todos modos, los que estamos en historieta porque queremos mucho la historieta. Haríamos más plata que haciendo otras cosas, haciendo publicidad o storyboard o ilustración. Entonces, uno elige también entonces la editorial en función de lo que uno quiere hacer y después defiende lo que quiere hacer con el editor. Como dice, podemos coincidir, no creo que sean mis amigos, pero creo que se puede llegar a acuerdos civilizados, se puede llegar a un entendimiento. Yo con Alfredo Cuti yo lo llegué, me costó, pero lo llegué. Lamenté mucho su muerte, lo aprecié mucho, y no sé, bueno, empieza cualquiera sobre Alfredo Cuti, no lo habla. Yo sí tuve que hablar. Bueno, no sé si es mi experiencia, pero simplemente la relato por el hecho de decir, como creo, la experiencia personal, que se puede perder las cosas, aún con los ogros más implementados. Bien. Ahora, vos también tenés experiencia con muchos de los editores más jóvenes de la nueva camada de pequeñas editoriales locales, que muchos de ellos comenzaron como autores. ¿Mantienen esas prácticas del pasado? ¿Tienen una labor nueva? ¿Cómo? Son transparentes, no tienen esos vicios. Record, Columba, eran todos las viejas editoriales pesadas, como era la DC, como era el Marvel, todo lo que está en el mundo de la industria editorial. Era gente esta gente bastante idealista. Tienen otros procederes, otras prácticas, son editoriales chicas. Habría que hablar si tuvieran el poder y la plata y los medios que tenían los grandes popes, ¿cómo se trataría? Se portan todas muy bien. Yo veo gente como Alejandro María, Marco Vergara, Marcelo Pulido, Javier Noello, pero que digamos, se ha manejado bien. O sea, hay muchos editores jóvenes y no tan jóvenes ya. Ellos ya llevan publicando más de dos décadas. Que tienen otro proceder por suerte. Claro, pero claro, esto a nivel muy chiquito, ¿no? Editorial independiente, que ojalá crezca, porque un poco también dependemos que esas editoriales nuevas crezcan. Creo que va siendo hora de abrir las preguntas al público. Quizás Bolívar no tiene que ir a hablar o comentar algo más de lo anterior. Subite. ¿Te está invitado? Subite. No, quiero aclarar una cosa. Sí, cualquier cosa al público aquí hay. Claro. No, yo voy a ser breve porque lo que quiero destacar acá, que por la grandeza que tiene Quique, por ahí va atado también a su humildad, él nos dice de repente que es vicepresidente de la Asociación de Dibujantes y que ha trabajado mucho en esto, que ha acompañado
y que tiene un perfil, ese tipo de perfil que acompaña, ¿no? Y muchos de los que estamos hoy tratando de retomar las actividades que mencionaban es porque tenemos estos referentes adelante. Y de alguna manera, digamos, ellos hablaron bastante del tema de la ley, de todos los proyectos que están en camino, pero básicamente dependemos mucho de que la cosa sea orgánica y colectiva y que empecemos a tener protagonismo los miembros, la gente, el dibujante en sí. Lo que decía, salir de la cueva y empezar a comprometerse, ¿no? Hoy tenemos, ustedes tienen la posibilidad de tener a estos maestros abriendo, digamos, compartiendo sus experiencias y no es común. Y esta generosidad tiene que de alguna manera ser de vuelta. Y es compromiso nuestro que cuando salgamos de acá, que continuamos para que el ciclo, que la rueda cierre correctamente, ¿no es cierto? Y que cualquiera que está empezando a dar sus primeros pasos diga, acá un par de grandes nos dieron un consejo, nos compartieron sus experiencias, tenemos que continuar con esto para que nuestro oficio continúe yendo al camino del reconocimiento, ¿sí? Eso es lo único que quiero agradecerles, ¿sí? Ahí parece un púlpito, parece un predicador. Queda bien, ¿no? Vote Polibar. Bien, preguntas. Esta es la parte donde a la gente le cuesta arrancar, hasta que primero se anima, levanta la mano, tira una pregunta, después se van soltando. Ahí vamos. ¿Cómo van a trabajar con Carlos Trillo? Bueno, con Carlos aprendí muchísimo porque él ya era un guionista hecho cuando comenzamos y tuve la suerte de asociarme a él y a su vez tuvo él la generosidad de aceptar las condiciones con las que trabajaba, que era, nos juntábamos en los bares, siempre me gustaban los bares, a él también. Nos juntábamos en los bares, hacíamos los guiones muy hablados, muy peloteados, decimos nosotros, estaban escritos en servilletas o solamente hablados. Y eran, digamos, como había mucha afinidad, los dos sabíamos qué era lo que queríamos transmitir y qué era lo que queríamos decir. Y a mí me parece que es la mejor manera de trabajar en equipo, ¿no? Guionista y el dibujante. A mí nunca me gustó un guionista que me entregase el guión y que yo lo tenga que hacer y que no lo sentía de esa manera. Por eso que yo digo que me parece que es una forma de expresión la historieta y por eso yo digo que no, esa forma de trabajar a mí no me gusta, pero es legítima como cualquier otra forma, ¿no? Y con Carlos trabajábamos de esa manera. Los guiones los hacíamos juntos y dimos, yo en 6 años o 7 hemos dado, yo creo que parte de lo mejor que he hecho en mi vida lo he hecho con Carlos. Y es un tipo al que cuando me honraron con el padrinazgo de Comicópolis, yo lo recuerdo, es mi homenaje a él y mi recuerdo a él, también junto a los dos negros, al negro Caló y al negro Fontana Rosa y a Casioli, que como decía aquí, que él con Sputi, yo, el primer tipo que me reconoció los derechos de autor y el primer tipo que empezó a reconocer los derechos de autor de los dibujantes fue Casioli. Y es el ejemplo emblemático de buen editor para mí. Y bueno, en el caso de Carlos ya está, ¿no? ¿Está bien? Bien, ¿quién sigue? Sí, después se toma el avión y... Quiero hacer una pregunta, pero no soy dibujante, o sea que acá hay gente realmente muy
ustedes, puesto a imaginar historias, lo podrían hacer simplemente con contar la propia. Ya hay ya hay tramas argumentales, ¿no es cierto? Y empezar a recorrer, a cruzar una historia personal con lo que le ha pasado a alguien cercano o los amores que uno ha tenido o las desgracias que uno ha tenido. Todo ese tipo de cosas forma parte de la vida misma. Si uno realmente explora a su alrededor, va a encontrar millones de tramas argumentales. También es verdad que de alguna manera los que hacemos guiones tenemos alguna habilidad para encontrarles una vuelta argumental, pero siempre es casi una cuestión de fantasía. Por ejemplo, Carlos era un tipo mucho más fantasioso que yo. Yo vuelo bajo, ¿no? Yo no soy un tipo tan fantasioso. Él mezclaba cosas surrealistas, era eso, más fantasioso, tenía mucha más vuelo. En cambio yo soy más costumbrista, me gusta más la cercanía. Nunca pude hacer ciencia ficción a la manera de la ciencia ficción. Siempre hice una ciencia ficción muy cercana, a lo sumo un futuro cercano exagerado, pero más no. En cambio Carlos puede hacer cualquier cosa. Y esas son distintas formas de plasmar las historias. Argentina ha tenido grandísimos guionistas, empezando por supuesto por Oester, que es el gran maestro, pero es el gran maestro planetario, porque el verdadero creador de la historieta para adultos, para mí ha sido el más grande, pero creo que ha sido Oester, y hemos tenido la suerte de que él haya hecho esa escuela maravillosa de grandes guionistas que tenemos, que han sido Trillo, Sacomano, Barreiro, Robin Hood y tantos otros. Bueno, hay escritores ahora que son importantes, como Pablo De Santi, Guillermo Sacomano, Bill Mayer, que han empezado haciendo historietas, ¿no? Y Saturain. Bueno, toda esta gente es un caudal que no lo tienen muchos países. Nosotros somos muy modestos en Argentina cuando tenemos que hablar de nuestros maestros y de lo que tenemos, ¿no? Pero realmente podemos estar muy orgullosos porque este país ha dado grandes dibujantes, grandes maestros dibujantes y también muy grandes guionistas. No nos podemos olvidar de eso. Había una mano ahí que salía para el costado. Bien. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Buenas noches. Un honor y un placer y muchas gracias por compartir la charla. Volviendo al tema laboral y para darles tiempo a que puedan contestar los dos y al que a alguien se le ocurra otra pregunta. ¿Cómo ven hoy en día el trabajo y en diferentes, tanto en Europa como acá o en Estados Unidos? ¿Y qué diferencias encuentran con lo que eran los 70, los 80, también teniendo en cuenta lo que es ahora la cercanía que ha traído toda la cuestión de comunicacional y que tanta gente pueda acceder a hacerla, a trabajar y acercar su trabajo? Bueno, laboralmente las diferencias son absolutas. Antes hubo épocas en que uno casi podía elegir dónde trabajar, ¿no es cierto? En el campo de la historieta aquí en España, en los años 70, 80, uno podía elegir la revista, inclusive había una especie de escalafón, ¿no? Uno pasaba de una revista de un nivel a otro, y pasaba a Columba y parecía que estaba en Hollywood, y después Humor y qué sé yo. Entonces era una especie de escalafón, ¿no? Y lo mismo en España, ¿no? Había revistas más chiquitas y después se iba escalando hasta llegar a 1984 o El Cairo o Norma, ¿no? O Simón. En cambio, ahora eso ya no existe, entonces está solamente el álbum. Y el álbum es un marco muy acotado para los autores. Y si no, las revistas pagan muy poco, en España, en Europa prácticamente no existen,
aquí hay algunas, pero también pagan muy poco y no se puede vivir de ellas. Entonces el camino siempre es el álbum. Y el álbum también te da poco, porque si uno se pone a pensar, saquen la cuenta, hagan la cuenta, pagan como adelanto el 8% del precio de portada sobre la mitad del tiraje, a saber que por 8 meses, 6 meses, 8 meses, un año de trabajo, te van a pagar 2 mangos, ¿no? Y esto es así. Entonces es complicado, uno tiene que vender en muchos lugares, en muchos países inclusive, para poder tener una paga adecuada. Pero ¿lo había puesto? Sí, lo había puesto. Es de Hollywood, Es de mi amigo Beto de Lobo, pero bueno, no sé qué estaba diciendo. Por eso que tenías que vender el mismo material a distintos países. Claro, para poder pero son muy distintas las condiciones laborales de ahora y de antes, ¿no? Y en cuanto a esto es así, todo ha cambiado, ¿no es cierto? Yo antes cuando me fui de España yo mandaba las tiras de Loco Chávez por correo, ahora las mando en tiempo casi real, casi en los segundos que tarda virtualmente en llegar aquí el material. Entonces esto todo ha cambiado. Y después, una pregunta que hiciste, yo no sé si iba por ahí, pero cómo cambia las nuevas tecnologías, ¿preguntaste algo así? Sí. Las nuevas tecnologías, bueno, Photoshop, todo ese tipo de cosas, tienen que ser para mí, son una herramienta, nada más. Y cada cual lo utiliza como quiere, ¿no? Yo personalmente estoy muy pegado por edad y por trabajo, así, yo estoy muy pegado a las formas tradicionales. Mi relación mejor es con el papel, la pluma, el lápiz y todo eso. Hay gente que trabaja únicamente ya con la computadora. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, las posibilidades comunicacionales son infinitas. Pero también, hablando de derecho de autor, es lo que son fantásticas en cuanto nos sirven para la difusión y para acercar el material a cualquier editorial de cualquier lugar del mundo. Nosotros ahora, nuestro mercado no es Buenos Aires, no es Barcelona, es el mundo. Tenemos todo el mundo para enviar el material, porque eso es lo fantástico de las nuevas tecnologías comunicacionales. Por el otro lado, claro, los derechos de autor con el pirateo se han licuado. Yo tengo toda mi obra pirateada. Entonces, los que hemos luchado tanto tiempo por los derechos de autor y para tener nuestros trabajos y nuestros derechos para poder venderlos y qué sé yo cuánto, tenemos que, cuando teníamos todo, sabíamos muy bien en qué consistía todo esa defensa. Cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y nos encontramos nos quedamos con cara de tontos viendo cómo Taringa o quien sea juegan el material que nos ha costado años de aprendizaje, de venta, de lucha con las casas editoriales, de defensa de nuestros derechos, para que de buenas a primeras aparezca alegremente en un sitio de internet, sin que nos pregunten nada. Hay cosas que yo he hecho para Playboy, ¿no?, que están colgadas y para verlas hay que pagar. Yo obviamente no recibo un duro de eso, un mango. Bueno, esas son las ventajas y desventajas de tu época por edad y la mía. Yo creo que son infinitas, pero esta época es maravillosa. Yo quisiera tener 40 años ahora, por muchas razones, no solo eso.
Peter. A mí el tema de la piratería, si bien nos perjudica, también es una realidad totalmente insoslayable y eso como una nueva forma cultural. Va a ser muy difícil ver cómo se la combate o se la trata de morigerar un poco. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con otros parámetros. Yo todavía no sé cuáles van a ser, pero es un mundo muy extraño el que vamos dirigiendo, me parece. Yo no sé por dónde vamos a ir. Creo que la historieta tiene su bichito, para bien o para mal, que no es el gran salida como de otras épocas, pero que al mismo tiempo, fíjate, sigue apareciendo gente que se dedica a hacer historietas, o sea, que algo tiene, ¿no? O sea, gente que sabe que es un medio que no paga mucho, salvo que quieras dedicar a hacer tu carrera en Estados Unidos, trabajando para estas grandes editoriales, tener la suerte de entrar y después dedicarte de forma exclusiva. Más o menos va a ser una diferencia. Pero, claro, está dispuesto a trabajar con las reglas de ellos. ¿Sí? Si quiere hacer una cosa más personal y por otro lado. Bueno, yo voy a hacer comparaciones que son siempre odiosas, pero bueno, en este caso las voy a hacer igual. Quino, que fue padrino de la Feria del Libro, en la conferencia dijo que Tute él lo consideraba el sucesor o el mejor de la nueva camada, el mejor historietista o humorista gráfico. Yo les quiero preguntar a ustedes, Quino agregó también que él no tiene mucho contacto con sus limitaciones con las redes y con las nuevas tecnologías y por ahí no conoce mucho más. Yo les quiero preguntar a ustedes que hablaron de maestros y son maestros, ¿quiénes consideran ustedes que pueden ser sus sucesores o los próximos grandes maestros? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Dijo, Muy loca. ¿Que estoy loca? Somos ¿Dijiste? la monarquía, no, son nuestros sucesores. Aparte, decir, este es mi sucesor, no sé, yo me llamaría silencio. Porque hay mucha gente que hace un trabajo. Pero tirame una aquí que. No, una no te voy a tirar. Dos. Porque hay muchos. Pero te jugaste. No me pasa por no jugarme, ¿eh? Yo te puedo decir a quién yo tengo miedo. Decímela. No, porque le haría una injusticia a todos los otros buenos que están. Es muy delicado eso. A mí, que no sé, no comparto para nada la actitud de Quino. No habla bien de ese tipo de juicios, de sucesores. Somos dibujantes. Bueno, a Tute le vino bárbaro para promocionar su libro. bueno, pero tiene razón Quique, en el sentido que yo tampoco me animaría a decir. A mí me gustan muchos dibujantes de aquí, pero creo que si nombro 2 o 3 sería injusto, porque me puedo olvidar de alguno que a lo mejor no conozco todavía, porque no he visto, pero es verdad que uno tiene que tener cierta prudencia al dar nombres, ¿no? Yo podría hablar de mis maestros, pero no podría decir de nadie que pueda hacer una especie de siga la saga o algo por el estilo, no me sale. Pero ya te digo, quiero decir, hoy hablaba de cómo está considerado el dibujo en Argentina y el dibujo de los argentinos afuera, y quiero hacer una comparación porque me pasó a mí, ¿no? Que cuando yo me fui hace 32 años, a mí no me conocía nadie en Europa, pero cuando iba a Francia y yo me presentaba, los editores decían, ¿cómo se llama? Horacio Altuna. Ah, no queremos saber. No, españoles no. Nos pedía un dibujante argentino. Ah, argentino. Entonces, era un llamado de atención. Y yo digo que era como decir técnico alemán, ¿no? Que al decir alemán califica al técnico, ¿no? Y bueno, al decir argentino calificaba al dibujante. Y eso es, hoy día también un futbolista argentino es también un rasgo de diferencia, ¿no es cierto?
Y bueno, ese tipo de Un cosas. dibujante argentino todavía también. Las comiquerías en Francia siguen teniendo su batea de la historieta argentina e incluso de autores argentinos. Hay comiquerías donde uno se encuentra la batea de Trillo, la batea de Muñoz, la batea de Fulano, Munano. Sí, sí. No, eso es fantástico. Y en ese sentido es lo que yo digo, ¿no? De la importancia que tiene la escuela argentina. Muñoz hizo algo muy interesante hace años. A él le dieron el Gran Premio de Angoulême. El Gran Premio de Angoulême es el gran premio que se da en Europa en la actualidad. Y él, él tenía opción de hacer una exposición personal al año siguiente. Y él, cosa que me parece fantástica, hizo una exposición sobre la escuela argentina de la historieta y convocó de esa manera a todos los autores que él recordaba como sus maestros, a las nuevas generaciones, todo hizo una especie de panorama general. Y era realmente es para estar orgulloso, no solo de la actitud de José, que forma parte de su manera de ser, sino de uno veía lo que estaba representado en esas paredes con tantos dibujantes argentinos y la calidad que había, y decía, bueno, podemos estar muy orgullosos, la verdad.